Bueno, ¿cómo están? Vamos a manejarnos, vamos a manejarnos en principio, les voy a pedir si nos podemos contactar por chat. ¿Cómo están? Mi nombre es Laura, soy la profe, que ya me conocen de las clases de paso. Les voy a pedir si pueden deshabilitar sus micrófonos y sus videos, así, porque no se acopla el ruido de fondo que ustedes tengan en sus ambientes. Lo único que sí les voy a pedir, si me pueden responder, si me escuchan bien, los que están presentes, además con su silla voy viendo quiénes están. Jimena la veo, a Álvaro, a Samira, a Sabri, Cami. Bueno, me había comentado, creo que era Cami, que quería hacer una consulta sobre el parcial. ¿Querés escribir, Cami? La idea que tengo pensado es, o Samira, perdón, para hacerles como un pequeño repaso de algunas cosas o tocar algunos temitas que me parece que van con alguna aplicación, pero también me gustaría que sea como una especie de clase consulta virtual. Así que la idea es, si no hay que en principio, digamos, que Samira nos consulte, y una vez que arranque Samira vamos a hacer un poquito un repasito de las dos unidades centrales que entran ahora en el parcial, y si no, vamos charlando un poquito, que esto viene a continuación de lo que va a ser también la clase de repaso de la semana que viene. Pero, bueno, acá me consulta Samira, que creo que está acceso para que lo vean todos, si va a entrar demostraciones de fórmulas o propiedades. No hay demostraciones de fórmulas ni de propiedades. O sea, las propiedades sí las tienen que saber, digamos, porque las van a aplicar en algún ejercicio. Como en su momento supieron aplicarla, saber cuál es la esperanza y la varianza de las distintas funciones, digamos, modelos especiales de probabilidad, cuál es la esperanza y la varianza de una binomial, de una Poisson, de una normal, pero demostraciones no, eso recién entra en el final. Como más o menos para que se queden tranquilos, es toda una parte práctica, es la parte práctica de la unidad 4 y de la unidad 5. O sea, que cuáles son los temas, variable aleatoria, que eso incluye tanto discretas como continuas, y ingresaría desigualdad de Chebyshev, y lo que son modelos especiales de probabilidad.
Bueno, ¿alguna consulta más o quieren que empecemos a hacer como un pequeño repaso? Podemos arrancar, les empiezo a contar yo un poquito qué es lo que deberían estar ya repasando. Y en todo caso, si va surgiendo alguna duda o alguna consulta, les pido que por favor se incorporen, lo hagan y demás, así vamos arrancando. Tenemos un ratito, tenemos hasta las 6 para poder aprovechar. Bueno, les cuento un poco. ¿Qué es lo primero que ustedes tendrían que estar repasando? Primera unidad 4, que es un resumen de lo que son variables aleatorias, y que es muy importante que sepan. Vieron que ahora lo que hacíamos con la variable aleatoria era poderle asignar a los resultados posibles de la variable un resultado. Entonces, ¿qué me parece muy importante que sí sepan y que les pueden llegar a tomar a nivel teórico? Sabemos muy bien que tenemos las dos grandes clasificaciones, las discretas y las continuas, que para el caso de digamos, de las discretas, tenemos una función de cuantía, tiene que cumplir estos requisitos de que tenemos la probabilidad para un punto. Esto que les estoy mostrando está en la página 210 de la unidad 4 y es un resumen que está bueno que lo tengan como para manejarlo luego en el repaso de todas digamos, sus ejercicios prácticos, que fundamentalmente, chicos, son ejercicios prácticos. Entonces, antes de que vamos a hacer un repasito con un ejercicio, pero primero les cuento un poquito de teoría. Ahora les voy a dar un ejemplito con una variable aleatoria discreta, porque para el repaso del parcial tengo previsto uno con variable aleatoria continua. Pero igual les voy a hacer un repaso general, que es muy importante que uno tiene que saber. Saber esto, que para el caso de las variables discretas, es decir, que tenemos en un punto, tenemos la probabilidad en un punto, que la probabilidad siempre tiene que ser positiva, y que la suma de las probabilidades no tiene que dar 1. Entonces, ¿qué requisitos tiene que tener una función de cuantía? Cuantía le llamamos, o de probabilidad, a cuando trabajamos con variables aleatorias discretas, es que tiene que ser positiva y que su sumatoria nos tiene que dar 1. ¿Cómo escribimos a la función de acumulación? En el caso de las discretas ya van a ver que por lo general lo que hacemos es calcularla, y que no va a ser otra cosa que acumular todas las probabilidades hasta un punto. Y no es otra cosa que la suma de las probabilidades en ese punto. También que cuando nosotros queremos calcular probabilidad, lo que nosotros tenemos que hacer acá es comprender que estamos buscando, es muy importante entender la desigualdad, si la incluyo o no, y saber que cuando estamos acumulando hasta un punto incluido. Bien, esta es la manera que tenemos nosotros de calcular probabilidades hasta un punto en un intervalo. Y la esperanza, recuerden que la esperanza no es otra cosa que el valor esperado, ese valor medio para cualquier función. La esperanza no va a ser otra cosa que multiplicar a cada uno de los valores de la variable por su probabilidad, y todo eso sumarlo. Eso nos da como el valor promedio que estábamos hablando. La varianza, lo que vamos a hacer es calcular a cada valor, restarle su media, elevar eso al cuadrado, multiplicarlo por la probabilidad y sumarlo. Estas cosas sí nos pueden hacer. Como para que veamos un poquito de qué estoy charlando, en este caso hemos hablado solamente de función de cuantía, vamos a hacer el ejercicio que es la actividad 4 de la página 180 acá de la guía, como para que más o menos estemos mirando un poco de qué estamos charlando. Bien, en este caso vamos a ir entonces a ese punto y vamos a ver un poquito qué nos plantea este ejercicio. Vamos a irnos a la página 180. Les pediría, si lo tienen, vayan un poquito abriéndolo, así vamos buscando. Bien, fíjense una cosa, otra cosa que es importante que les voy avisando es que nosotros les vamos a dar, en este caso se calcula, ¿no? En este caso tenemos que hacer un cálculo, no hay problema. Pero van a ver, sobre todo cuando avancemos y veamos los modelos especiales de probabilidad, vamos a ver que en esos casos nosotros les vamos a dar a ustedes la salida del InfoStat. No se rinden con tablas, sino que directamente le vamos a dar salidas del info.
Por eso yo les he traído más o menos para que repasemos, hay algunas acá en la guía, y lo que hacemos es agregarles las salidas del InfoStat. Bien, entonces, un poquito poniéndonos a tono de qué estamos viendo acá. Vamos a hacer entonces esto que yo les contaba un poquito de qué es una función de cuantía. ¿Cómo se dan cuenta? Por ejemplo, la manera de escribirla es esta. Decimos, bueno, la probabilidad de x, o sea, de estos valores que va a asumir la variable x, es esta función k por x al cuadrado para cualquier x que va de 1, asume el valor 2, 3, 4, 5. Esta es una primera cosa que a ustedes les da señal de que están trabajando con una función de cuantía. Fíjense que no les da un intervalo, sino que les dice que asume estos valores puntuales. ¿Por qué les pido esta aclaración? Porque van a ver que cuando trabajan con las de densidad, es decir, cuando estamos trabajando con variables continuas, ahí se encuentran por lo general con que tienen que integrar. No va a ser el caso con las continuas, donde vamos, con las discretas, donde vamos a calcular en un punto. Entonces, la primera cosa, siempre esténse atentos a esto, a que directamente, cuando te están dando que asumen valores de conteo. Y 0 para otro valor. En principio, esto cumple con ser el requisito de cumplir para, digamos, para poder ser una variable, digamos, una función de cuantía. Para poder ser una función de cuantía para esta variable discreta, lo que nosotros sabíamos que eran cuáles eran los dos requisitos que se tenían que cumplir, que los acabamos de mencionar. Los dos requisitos que se tienen que cumplir, que acabo de mencionar, es que tiene que ser positiva. Veamos que P de X siempre es mayor o igual a 0. Fíjense que X elevado al cuadrado por una K. Y además, tiene que cumplirse que la suma nos tiene que dar igual a 1. Entonces, a veces en vez de preguntarte directamente cuáles son los requisitos que tienen que cumplir, te pueden pedir, por ejemplo, un caso como este, donde te dicen determina cuál es el valor de K para que esta función, P de X igual a K por X al cuadrado, te sea una función de probabilidad de X. Cuando digo probabilidad, digo cuantía, es lo mismo en el caso de las discretas. Si no usamos por ahí densidad. Bien, entonces, en este ejercicio, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero tenemos que encontrar cuál es ese valor de K que nos va a permitir que luego, que la sumatoria de esto nos dé 1. Esto no es otra cosa, chicos, que un ejercicio donde lo único que les está pidiendo es que ustedes siempre sepan que tienen que hablar de que cualquier función positiva que su suma nos dé 1. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? La resolución la tenemos en la página, ya les digo, 214, ¿qué vamos a hacer como primer punto? Vamos a reemplazar y vamos a ver que toda esta suma de funciones de probabilidad, veamos, sería, cuando x igual a 1, nos quedaría directamente entonces, ¿cuál es la función de probabilidad? La función de probabilidad multiplicamos es x, en este caso 1 elevado al cuadrado por k. Por lo tanto, tenemos 1 al cuadrado por k. Más, ¿cuánto es la segunda probabilidad? Si x es igual a 2, asumimos 2 al cuadrado, o sea que nos da 4 por k. Si x es igual a 3, asumimos y reemplazamos. ¿Cuál es la función de probabilidad? Estamos encontrando los valores de p. X al cuadrado es 3 al cuadrado, que nos da 9 por k, y ese es el valor de probabilidad. Todos esos son los que ustedes están viendo acá. 1 al cuadrado, probabilidad de x igual a 1, más la probabilidad de x igual a 2, más la probabilidad de x igual a 3, más la probabilidad de x igual a 4, más la probabilidad de x es 5. ¿Cuánto nos tiene que dar esto? La suma de esas probabilidades nos tiene que dar 1. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer ahora es despejar ese valor de k. Y encontramos que, por lo tanto, no hacemos otra cosa que un sencillo despeje, y K nos da exactamente ese 1 sobre 55, que surge del despeje simple, y por lo tanto nuestra función de cuantía, efectivamente, ¿qué es lo que nos va a dar? Ponemos los dos requisitos que se tienen que cumplir y que siempre nos preguntan. ¿Esta es una función de cuantía? Y decimos, sí, es una función de cuantía debido a que es siempre positiva, y su suma nos da igual a 1. En este caso, lo que hemos hecho es reemplazar 1 sobre 55 por 1 al cuadrado, y obtuvimos el valor de probabilidad. Obtuvimos el valor de probabilidad para 2 reemplazando, y nos da 0,07, lo mismo para 3, y así sucesivamente. Pero lo que efectivamente hemos comprobado es que esta
es una función de cuantía para la variable, porque cumple con los dos requisitos que les pedimos. Entonces, esta es la primera cosa que nos suelen pedir en un tipo de ejercicio. O nos preguntan, ¿esta puede ser una función de cuantía para la variable aleatoria X? Y nosotros que decimos, bueno, chequeamos que primero es positiva y segundo reemplazamos en cada uno de los valores y nos fijamos que efectivamente la suma nos dé 1. Mientras esto se cumpla, entonces la función está bien. Ahora bien, ese es el primer punto que nos preguntan para obtener y de paso repasar un poco lo que veníamos conversando. Como segundo punto nos preguntan que determinemos cuál es la probabilidad de que X se encuentre entre 1 y 4. Para que la probabilidad se encuentre entre 1 y 4, lo más importante, digamos acá, es que ustedes recuerden de que están trabajando con una variable discreta. Y entonces, lo más importante en este tipo de casos es que ustedes se den cuenta que acá es muy importante tener en cuenta si incluye o no incluye al valor. Entonces, cuando te estén diciendo que la probabilidad de X esté entre 1 y 4, en este caso, fíjense, te está pidiendo que sea, no, que sea, digamos, que lo incluya al 1, o sea que al 1 lo está incluyendo, pero no nos está incluyendo el 4, o sea, nos está diciendo, es la probabilidad de 1, es la de 2, es la de 3. Por lo tanto, yo necesito incluir esa suma de esos 3 puntos. Si nosotros lo viéramos acá, en este caso, supongamos que hiciéramos y nos fijáramos la probabilidad para cada uno de los valores. Nos está pidiendo la probabilidad que esté entre 1 y 3. Por lo tanto, es la probabilidad de 1 más la de 2 más la de 3. Acá están marcados los puntos y acá está dibujada justamente su función de cuantía. Fíjense que es una barra. Entonces, ¿qué nos muestra acá? Acá le está faltando, chicos, corrijan, es un signo de mayor o igual, esa M en realidad es un mayor o igual, y lo que te está pidiendo es que sume los 3 puntos, 0,2, 0,7, 0,02, 0,07 y 0,16. Entonces, estoy siempre muy, muy atento a ver si lo incluye o no lo incluye. En este caso tenemos que tener mucho cuidado, no así como cuando trabajemos con continuas. Bien. El segundo punto te pide que encontres la probabilidad de que X se encuentre entre 3 y 6, donde los está incluyendo. Fíjense una cosa acá, te está pidiendo entre 3 y 6, ¿bien? Entonces, ojo con esto. Te está pidiendo 3, te está pidiendo 4, te está pidiendo 5, y como 6 no existe, digamos, en este caso la probabilidad llega hasta acá, lo que tenemos que hacer nosotros es considerar la suma de estos 3 puntos, ¿bien? Entonces sumamos la probabilidad de 16, la probabilidad de 29 y la probabilidad de 45. Eso nos da el 91. Luego en este caso nos está pidiendo el gráfico de la función de cuantía. Cuando estamos dibujando cuantía, me pregunta Jimena que había que corregir, profe, que no escucho bien. ¿Se está escuchando bien, chicos? Disculpen, me gustaría que chequeemos por las dudas. ¿Se escucha bien? Gracias por responder, así los estoy viendo. Lo que le pedí, lo que les dije que corrijan es donde está en la resolución de la página 214, fíjense que acá han puesto como un XM3. En realidad acá es el X y es un menor o igual a 3. Ese está mal puesto el símbolo ahí. Bien, entonces, ¿qué nos pueden pedir? Nos pueden pedir la probabilidad en un punto, nos pueden pedir la suma de probabilidad en una región. ¿Qué tengo que tener cuidado acá? Nomás tengo que tener cuidado esto de no estar errándole en qué considero y qué no considero. Bien. Otra cosa a tener en cuenta en esta relación que recién nos habían preguntado es, no solo nos pueden pedir, nos piden que grafiquemos la probabilidad para los puntos y después nos piden que grafiquemos la función de distribución. ¿Se acuerdan que la función de distribución era considerar ya así a los gráficos en escalera? Entonces,
¿cómo hacíamos la distribución? ¿Se acuerdan que la distribución era la que iba sumando o acumulando hasta un valor específico? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es, ¿cuánto acumuló hasta 1? Solamente el valor de 1, que es la probabilidad de 0,02. ¿Cuánto acumuló hasta 2? La suma de esas dos, que es 0,09. ¿Cuánto acumulo hasta 3? La suma 0,25. Como gráfico, de 1 viene 0,2, con 2 hace el salto hasta 3, con 3 hasta 4, esto tendría que ser una liñita más larga, ¿no? Por supuesto, porque es de 4 a 5, y de 5 a 6, está cortada ahí en la mitad por un tema de gráfico. Pero en realidad va haciendo estos saltos de la escalera. Entonces, con esto lo que hemos hecho un pequeño repaso, ¿qué más nos pueden llegar a pedir en este caso, digamos? ¿Cuáles son las cosas que se pueden llegar digamos, digamos, a que te pueden llegar a pedir? Te pueden llegar a pedir la esperanza, que calcules cuál es la esperanza, y te puede llegar a pedir que calcules también a la varianza, que lo tienen en otros ejercicios. ¿Cómo funciona ahí? Acuérdense que para la esperanza no era otra cosa que multiplicar a cada valor de la variable por su probabilidad, y así sumar a 1 por 0,02, más 2 por 0,07, más 3 por 0,16, más 4 por 0,29, más 5 por 0,45. Esa suma era la que nos daba a nosotros el valor de la esperanza. Y a veces cuando te pidan a la varianza, la manera de calcularla, me estoy yendo al resumen que les contaba que estaba en la página 210, que les decía que les iba a servir como guía. Y la varianza, recuerden que la pueden calcular, en este caso a veces lo que les conviene hacer directamente, vieron que la fórmula está como x menos mu elevado al cuadrado. Bien, a veces una forma más fácil de hacerla es la esperanza de la variable elevada, ¿se acuerdan?, al cuadrado, menos la esperanza de x elevada al cuadrado, menos la esperanza de elevada a su vez al cuadrado, esa doble función que ahora la vamos a buscar. Esa función lo que te va a mostrar en realidad, una manera que ustedes podrían resolverlo es elevar cada uno de estos valores al cuadrado, multiplicarlo por la probabilidad, y a esa suma, esto elevado al cuadrado por la probabilidad, esto elevado al cuadrado por la probabilidad, te daría la esperanza de x y elevada al cuadrado. Y a eso le restamos la esperanza de x elevada al cuadrado. Otra manera de calcular la varianza que la tienen por ahí, y quizás la vamos a repasar, si no es ahora en el ejercicio que tenemos previsto para la unidad de repaso, y si no está, el que no puede ir a la unidad de repaso, está en la unidad de repaso. Eso sería un poco para lo que es función de cuantía. Cuando se trabaja con densidad, es exactamente lo mismo cuando estamos trabajando con variables continuas, pero acá lo importante es que vamos a tener que recordar un poquito para integrar. No se preocupen, para integrar se recuerdan algunas propiedades básicas nomás de la integración, no son integraciones complicadas. Pero ahí sí entra a jugar que lo que estamos calculando ya es un área, y por eso es que trabajamos, pero tiene que cumplir los mismos requisitos. Positiva, la integral entre menos infinito e infinito, o los valores que asuma el intervalo que nosotros estemos considerando nos tiene que dar 1, y la función de distribución la construimos así se calculan las probabilidades, su esperanza y su varianza. Eso es un poquito como lo que hemos repasado hoy con discretas. ¿Alguna consulta de esta primera parte? ¿Tienen alguna consulta acá, chicos? Vamos bien, bueno. Me gusta, si vamos bien, bueno, por ahora. Bueno. Sigamos entonces un poquitito más. Es interesante también de esta unidad 4 que ustedes repasen un poquito para ver. Acá es importante para trabajar en la unidad 4 lo que es desigualdad de Chebyshev.
Ya lo vamos a ver eso con un ejercicio, también lo vamos a repasar con ejercicio práctico, pero un poquito me gustaría pararme, a ver acá en 206, creo que es la página donde se ve Chebyshev. Sí. Ustedes lo tienen, trato de usar la guía como para que les resulte no tener que estar buscando uno y otro material. Me parece muy interesante esto, a ver, ¿cuándo entra a jugar Chebyshev? Que lo vamos a usar acá y también lo vamos a usar después ¿cuándo lo vamos a usar a Chebyshev? Chebyshev nos va a dar cotas de probabilidad, ¿bien? Entonces, hasta ahora, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando poder asignarle a los valores de una variable, nosotros queremos saber cómo se comporta una función de probabilidad, ¿no? Si es continua sabemos que es de densidad, si es discreta sabemos que es de probabilidad o de cuantía. Ahora bien, lo que nosotros queremos es, de alguna manera, poder no solo tener, a veces no tenemos ninguna información de cómo es la función, o sea, no podemos escribirla, no sabemos nada, pero sí sabemos cuál es su esperanza y su desvío. Esa información sí la tenemos que tener necesariamente, o por lo menos cuánto se está desviando el desvío. Y entonces aparecen estas que son cotas de probabilidad. Entonces te van a venir a decir, che, como máximo la probabilidad es tanto, como mínimo la probabilidad es tanto. Y tiene un juego que es siempre el mismo. Son dos fórmulas y a estos chicos sí les pido que se aprendan la fórmula de Chebyshev. Ahí cuando me preguntan, no van demostraciones, no van nada, pero por favor apréndanse en algunas fórmulas. Una fórmula que se tienen que aprender es Chebyshev. Yo lo que voy a tratar de darles es como alguna especie de alguna guía para que a ustedes les sirva para referenciarse. Les voy a pedir que para que me sigan un poquito lo que les quiero contar, voy a usar lo mismo que ustedes tienen, creo que es la página 206, donde se ve a Chebyshev, y directamente vamos a charlar un poquito sobre la aplicación. Fíjense, acá me parece interesante mostrarles cómo se van vinculando. Entonces, fíjense cómo funciona. Chebyshev lo que te viene a decir, yo les voy a pedir, siempre traten de armarse en algún lado. Por ejemplo, vamos a empezar con una aplicación. Les dice, sea X una variable aleatoria, no importa qué cosa, cuya distribución de probabilidad se desconoce. Te dice, se sabe nomás que su esperanza es de 100 y que su desvío es de 7. Entonces, determinemos el valor máximo de probabilidad de que un valor particular de la variable X se desvíe en 10 o más del promedio esperado. Es decir, la probabilidad de que esté fuera de este intervalo. Entonces, les voy a explicar esto. Siempre que estemos hablando de una probabilidad máxima, ¿dónde vemos que es una probabilidad máxima? Acá. Fíjense que le está diciendo que la probabilidad que esto pase es a lo sumo esto. Entonces, por eso estamos hablando de una probabilidad, como decimos, máxima, ¿bien? Cuando la desigualdad, o sea, el menor, lo ponemos acá, es como mucho esto, o sea, es esto menos. Entonces, este valorcito nosotros lo vamos a poder encontrar esta cota máxima. ¿A quién necesitamos? Necesitamos a la varianza, supongamos, qué sé yo, que estuviéramos hablando de ingreso, digamos, que estuviéramos tomando, qué sé yo, que fuera el ingreso de 100 y queremos saber cuál es el desvío. Bien, este valor medio, este ingreso promedio de 100, nosotros sabemos que se desvían los valores que estamos analizando en más o menos 7 de eso, y que lo que podemos hacer es poder encontrar, ponemos a la varianza, acuérdense que está el desvío, entonces lo elevamos al cuadrado, y ahora, ¿quién necesitamos acá abajo? Necesitamos, para poder encontrar esta cota de probabilidad que te está diciendo, que es, a lo sumo, la probabilidad máxima es del 49%, necesitamos el valor del desvío. Y el valor del desvío es lo que te está diciendo que se va a alejar de la media. Ahora, siempre estamos hablando de un intervalo. Sí, lo que estamos hablando es que está o adentro del intervalo o que está fuera del intervalo. En este caso, estamos hablando de que está por fuera del intervalo, es decir, que se está desviando en más de un determinado valor. ¿Cómo quiero que lo vean? En este caso puntual estamos trabajando, fíjense, si te está diciendo que sea mayor que D, estamos hablando con el área, que les voy a mostrar ahora, blanca. ¿Ven? Que sea más de 10.
más de 10 es esto, es decir, que se aleje en más de 10. Si este era 100, es decir, le agrego 10 y sé que tiene que superar a 100, digamos, tiene que superar. Sumado a 10 sería que sea mayor que 110, restado 10, que sea mayor a 90. O sea, te está hablando del área blanca. La probabilidad de que se desvíe en más de 10, es decir, que sea de menos de 90 o más de 110, esta suma de esta área blanca es como máximo el 49%. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá adentro, que se desvían más, es el área blanca que les acabo de mostrar recién. Y lo que te está diciendo es, la variable separada de su media en más de 10. Siempre que nosotros estemos viendo ese tipo de intervalo, estamos hablando de la probabilidad máxima. O sea, cuando tenés el mayor acá, tenés el menor acá. Es así. Es decir, que yo tengo entonces la probabilidad de que en este caso el ingreso se separe en más de 10 de su valor esperado, es a lo sumo, como máximo, del 49%. Entonces, una fórmula que me aprendo es esta, probabilidad máxima vinculada a desvíos como, digamos, de un valor o más. Cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, en este caso te preguntan, ¿cuál es el valor mínimo de la probabilidad de que un valor particular de la variable se desvíe como máximo en un 20% el promedio esperado? Fíjense que acá directamente, en vez de pedirte que la variable se desvíe, ¿en cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es el 20% de 100? Que es el valor esperado. Estamos hablando de un desvío de ¿cuánto? Muy bien, Samira, de 20. Entonces, en este caso estamos hablando de un intervalo ¿de qué tipo? Estamos hablando de un intervalo como el área gris, y te estoy diciendo que se desvíe como máximo en 20. Es decir, que en este caso, con el valor de espera de 100, sea a lo sumo 120 o a lo sumo 80. Es decir, que esté entre esos valores. Siempre hablamos, chicos, de valores. Los desvíos por arriba o por abajo son iguales, siempre tiene que ser una cosa simétrica en este sentido. Ahora fíjense que la forma que tiene esto, yo no tengo una función clara acá. Entonces, como no tengo una función clara, por eso es que estoy buscando una cota. Bien, entonces, cuando estoy hablando de intervalos, es decir, que se desvíe como mucho, que se aleje de su media, como máximo, ¿cómo me doy cuenta que estoy diciendo eso? ¿Cómo lo escribo? Lo escribo así, que a lo sumo el desvío sea de 20. En ese caso estamos hablando de probabilidades que decimos como cotas mínimas, es decir, la probabilidad va a ser como mínimo 1 menos la varianza que la necesito, que era 49, y ahora el desvío, que es de 20 al elevado al cuadrado, sea que estamos hablando de 20 de 400. ¿Cuánto nos da esto? 0,8, 88, perdón. Por lo tanto, ¿qué nos está queriendo decir esto? Nos está queriendo decir que la probabilidad, digamos, que se desvíe a lo sumo en 20, como máximo en 20, es como mínimo del 88%, o sea que es 88% más. Te da una cota de referencia, ¿es como máximo o es como mínimo? ¿Qué cosa es esta probabilidad? Ahora fíjense de nuevo que están en sentidos contrarios, como para tener una regla memotécnica. ¿Bien? Entonces, de Chebyshev nos importa eso. ¿Qué te suelen pedir? Te suelen dar un ejercicio y te suelen decir, bueno, calcule la probabilidad de que la cota se encuentre entre 2 puntos, y siempre te van a estar hablando de intervalos simétricos. Tenemos un ejemplo que lo hemos puesto en algún ejercicio del práctico y también lo van a ver acá. Más o menos tienen alguna, digamos, va quedando un poquito cuál es la idea de Chebyshev. La idea de Chebyshev es cuando yo no sé nada, cuando no tengo ninguna información, tengo cotas, pero siempre en un mismo sentido, armando esas dos posibilidades de los intervalos. ¿Vamos hasta acá? ¿Tienen alguna consulta con Chebyshev?
Bueno, Samira, vamos con Samira. El resto más o menos estamos con Chebyshev, no sé si ya lo habían visto, si no lo habían visto se los presento, acuérdense que son dos intervalitos que vienen a contarnos un poquito sobre cotas máximas y mínimas, pero acuérdense que siempre hay intervalos simétricos, y es cuando vos no tenés ninguna información. Esto es cuando están ustedes en cero. Si ustedes tienen la función de cuantía o les dan el tipo de distribución que tienen, entonces ahí, estimados, van a usar la función que siempre es más exacta. Bueno, de hecho, creo que tiene un ejercicio para ir probando. Entonces, con esto estaríamos con lo que sería la unidad 4, lo más importante la unidad 4. Hacen repasos de calcular tanto para la cuantía, para la probabilidad, distintos niveles de probabilidad, calcular su esperanza, su varianza. Si recuerden un poquito las funciones, de vuelta a las propiedades que tienen esa esperanza y esa varianza, como vimos en el otro ejercicio. Y ahora vamos a hacer un poco la unidad 5. ¿Bien? La unidad 5 lo que hace es mostrar los modelos especiales de probabilidad. Estos modelos especiales de probabilidad tienen ustedes un repaso que para mí es muy importante y además les va a ayudar, porque también después se los pide esta es la que les ha subido la profe en el aula virtual. Fíjense que dice unidad 5 y lo que hacen es tener un montón de repasos digamos, lo que tiene es como una especie de resumen de cada una de las funciones de probabilidad. Y a veces, sobre todo ya cuando llegan a la instancia del final, no ahora, o puede ser que le pregunten alguna cosa así. ¿Qué te piden? Te piden que en un ejercicio vos reconozcas de qué modelo de probabilidad estás hablando. Si entran en alguno que ustedes conozcan, entonces le dicen, bueno, a ver, dígame cuál es su función de cuantía, dígame cómo es la forma de la función, que vendría a ser esto que tienen acá. Dígame cuál es la esperanza y la varianza, y dígame qué características tiene. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a traer un ejercicio, que es el ejercicio que vamos a ver también de repaso en el ejercicio del repaso del parcial, que la idea es que hagamos y en todo caso agreguemos uno más, pero se los traigo acá a continuación para que nos ayude un poquito a repasar. ¿Dónde se pone el eje, sobre todo en los ejercicios? En los ejercicios se ponen el eje en lo que son el binomial, Poisson, dentro de las variables discretas, que estamos trabajando con modelos. Saben que también está la bipuntual, que se hace binomial, y también está la hipergeométrica, pero esa es más a nivel teórico. Más que todo ejercicio se trabaja con binomial y Poisson, y por el lado de las continuas se trabaja con exponencial y normal, sobre todo con normal. ¿Bien? ¿Cómo trabajamos acá? Te dan un ejercicio, te piden que calcules y te dan salida del Infostat para calcular. Prácticamente el cálculo de la única que te pueden llegar a pedir algo es de exponencial. Ahí en la guía de repasos que les he preparado, acá no vamos a tener tiempo conmigo, pero les voy empezando a mostrar el ejercicio y hacia dónde va. Por ejemplo, van a ver que hay un ejercicio, a lo sumo la exponencial es la única que te pueden llegar a dar para que le calcules a mano, pero el resto todos te van a dar una salida. Vamos a ver un ejemplo, con un ejemplo les voy a hacer algunos repasitos hacia dónde quiero ir, aprovechando estos últimos minutos, y si no, después les sirve, no se preocupen el que no pueda ir en todo caso a la clase de repaso, porque está en lo que es la guía de repaso. Pero se los muestro a continuación porque me parece interesante que sepan. Por ejemplo, te pueden llegar a dar un ejercicio como el que sigue. Esta es la clase de repaso. Fíjense que vamos a trabajar sobre una variable, en este caso, vamos a trabajar con una variable continua. Una vez que trabajen esto para la función esto sería repaso de unidad 4. Vamos ahora a la unidad 5. Y les dice, ejercicio número 2. En unas pruebas de alcoholemia se ha observado que el 15% de los conductores controlados dan positivo en la prueba, y que el 2% de los conductores controlados no llevan puesto el cinturón de seguridad.
También se ha observado que las dos infracciones son independientes. Un guardia de tráfico para 20 conductores elegidos al azar. Se debe tener en cuenta que el número de conductores es suficientemente importante como para estimar que la proporción de infracciones no varía al hacer la selección. Esto se lo están diciendo para orientarlos un poquito más en qué tipo de distribución están trabajando. Entonces, punto A, le dice, ¿qué modelo de probabilidad se debería aplicar si la variable es la cantidad de conductores que dan positivo en la prueba de alcoholemia? Justifique su respuesta brevemente. Bien, esto es un poquito lo que les contaba yo recién, de trabajar con las unidades. Por ejemplo, ese ejercicio está subido, Jime, en el aula virtual, está en repaso del segundo parcial. Se llama ejercicios, clase, repaso, segundo parcial. Está pegadito ahí. Bien, como les contaba recién entonces, ¿qué te está pidiendo con esta primera parte, digamos? ¿Qué es lo que quiere que ustedes hagan? Entonces voy a decir, bueno, a ver, veamos. Estamos tratando el caso de, es un modelo de probabilidad donde sabemos que cada vez tenemos 20 conductores, pero en todo caso, cada vez que entraron los 20, lo que hicimos fue aplicar una prueba bipuntual, ¿no es cierto? Es decir, ¿le da positivo a la alcoholemia o no le da positivo? Entonces, en ese caso, ¿en qué estaríamos trabajando? ¿Es bipuntual? No, es un modelo bipuntual, pero que está repetido ¿cuántas veces? Es un modelo bipuntual que está repetido 20 veces. Por lo tanto, lo que estamos trabajando es con una función de cuantía binomial. Entonces, ¿por qué estamos trabajando? ¿Por qué estoy justificando? Estoy justificando porque en realidad lo que estoy analizando es una variable donde tengo cantidad de éxitos en N prueba, podríamos considerar la cantidad de éxitos del tema de del valor, digamos, que les dé positivo en la alcoholemia, entonces ese sería mi éxito, sabemos que tiene una probabilidad de él. Si leímos bien, ¿fue la alcoholemia o fue el, discúlpenme un segundito, no sé si, estamos con alcoholemia, acá bien. Era el 2%. Habían dado positivo en la prueba de alcoholemia, por lo tanto estamos trabajando con esa probabilidad. Bien, seguimos entonces. Estamos trabajando, dijimos entonces, con una prueba binomial, donde estamos evaluando justamente esto, cantidad de reemplazo. Entonces cuando te preguntan, ¿y por qué por qué justificaríamos aplicar una distribución binomial? Por eso. Porque se está tratando de lo siguiente, y lo que les decía recién es, ¿cuál es la función de cuantía que le corresponde? Esta que acabamos de ver, esto no hace falta que ustedes lo calculen, si bien acá tienen cómo se hace el cálculo, lo pueden hacer con la calculadora, en realidad nosotros lo que hacemos siempre es darle las salidas. Bien, y lo que te van a pedir con la función binomial, como para hacer un resumen, estas características se realizan en pruebas idénticas, las pruebas son independientes, cada prueba posee dos resultados posibles, mutuamente excluyentes, y la probabilidad de éxito permanece constante de prueba en prueba. ¿Se acuerdan que eso de hecho se los aclaraba en el ejercicio? ¿Bien? Entonces cuando te piden que justifiques, trabajar un poquito con este resultado es importante. Bien. Ahora les pregunta, está elegido, digamos, por qué estaríamos trabajando con un binomial. Después agarra y les pide, calcule la probabilidad de que más de 16 conductores den negativos en la prueba de alcoholemia. Fíjense que acá lo que estamos trabajando, nosotros teníamos la probabilidad de que diera positiva la prueba de alcoholemia era del 0,0, a ver, déjame ver. En pruebas de alcoholemia se observa que el 15% de los conductores controlados son positivos. Perdónenme, estamos hablando del 15%. Estaba leyendo del cinturón. En este caso, entonces, corrección, que es el 15%, como para que quede aclarado de lo que estamos hablando recién, tenemos dos pruebas, discúlpeme, tenemos dos modelos binomiales acá. Uno para que dé positivo en alcoholemia y otro que es para conductores controlados con el tema del cinturón de seguridad. Retomando entonces, estamos trabajando con el 15% de los que dé positivo. Por lo tanto, estaríamos trabajando con un
con la probabilidad inversa, ¿no? Porque estamos trabajando con la probabilidad de que dé negativo el 85%. En última instancia, acuérdense que uno es complementario del otro, en última instancia, recuerden que lo que nosotros tenemos que entonces encontrar es la probabilidad, como te está diciendo, es que más de 16 conductores del negativo. Entonces, ojo con esto que les decía, cuando estamos trabajando con ejercicios de este tipo, lo que nosotros tenemos que tener que ver es si lo incluye o no lo incluye. Más de 16 quiere decir que te tiene que dar 17, 18, 19 o 20. Tiene que ser más de 16. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos trabajando, en este caso, estamos trabajando con que sea mayor o igual a 17. Es decir, que lo supere. Para una probabilidad del 85. Que a 17 o más le dé el alcoholemia, digamos que como recién charlábamos, era exactamente lo mismo que trabajemos con el complemento, que es que a menos de 3 le dé positivo, a 3 o menos le dé positivo. Bien. Entonces, esa probabilidad que vamos a hacer nosotros, lo que vamos a hacer nosotros es darles una salida de este tipo. Fíjense acá. En esta salida lo que nosotros vamos a hacer es, fíjense cómo se muestran, les muestran las salidas del InfoStat. Acá está puesto el modelo de salida, lo que estamos haciendo para ir a buscar esa resolución, y vamos a decir, bueno, la probabilidad de que, ¿se acuerdan que en este caso, si quieren, podemos directamente buscar, acá tenemos 16, a ver si se las está buscando acá con 17, no, bien. Fíjense, ¿se acuerdan que les dije recién yo que la probabilidad que dé 17 o más, o sea que de 17, 18, 19, lo mismo que le diera el complemento, le diera 1, digamos exactamente 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, fíjense que acá ustedes tienen, ¿cómo es la salida? Te dice que es una binomial, NP, siempre necesita N, la cantidad de datos, 20, P, la probabilidad del éxito, en este caso, 0,15. Y una vez que te da esa probabilidad de NP 0,15, te está diciendo, bueno, fíjense, el valor, en este caso estábamos diciendo que era 3. Esta es la probabilidad de que X sea menor o igual a 3, 0,6477. Esta es la probabilidad de que sea mayor que 3, o sea, 4 más, y esta es la probabilidad que te dé exactamente en un punto. Esta es la salida que te suelen dar. Y entonces, lo que nosotros tendríamos que buscar en este caso, como les mostraba yo recién, no es otra cosa que esta, ¿no? Que nos acumule, que sea menor o igual a 3. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que exactamente lo mismo que le estuviera dando a estos negativos. Por lo tanto, buscamos este valor y lo reemplazamos directamente, sin hacer cálculos, sin más. Siempre lo único que pueden hacer a veces es ponerte con muchas opciones de esto, cosa de que no te dan exactas, sino que te dan de 3, de 4, como para que ustedes elijan la que corresponda. O sea, te dan más salidas de las que tienen que ser. Me interesaría, antes que se nos acabe el tiempo, como para un poquito charlarles y ponerlos en qué más tendrían que revisar, que sería bueno que lo vean antes del parcial. Daniela sí era igual a 15, cuando estábamos considerando el tema de que le diera positivo en alcoholemia. Que no le dé positivo en alcoholemia es 85. Miren, algo que es muy importante acá es el tema de las aproximaciones. Yo se los voy a mostrar acá un poquito. En este caso estamos trabajando con la binomial, pero la binomial se puede acercar, digamos, por aproximación. Nosotros sabemos que en la parte 46 de esta presentación que tiene la profe que les ha subido la profe González, fíjense una cosa, vamos a ver que hay participaciones, vamos a ver que a veces la binomial se puede parecer a una normal, ¿bien? Les pido que repasen estas. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros estamos trabajando por ahí con n muy grande. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar multiplicando a n por p, que nos dé mayor o igual a 5, a n por q, que nos dé mayor o igual a 5. Y ahí vamos a recalcular cuál es la esperanza y la varianza, sencillamente multiplicando para encontrar la esperanza,
a n por p. Por ejemplo, eso lo tienen en el ejercicio, en la guía cuando nosotros trabajamos, en un momento que les pregunta, calcule la probabilidad de que más de 3 conductores no lleven puesto el cinturón de seguridad si se toma, calcule la probabilidad de que al menos 30 conductores, les estoy dando un ejemplo del punto E, calcule la probabilidad de que al menos 30 conductores den positivo en la prueba de alcoholemia si se toma una muestra aleatoria de 150. Fíjense ahí, se ha tomado un n tan grande que si yo multiplico n por p, ¿se acuerdan que p es 0,15? Supera ese valor de 5. Entonces, a lo que hacemos ahí es tratar a la binomial como una normal. También hay otro caso, pero eso lo vamos a repasar en la guía de ejercicios, cuando hagamos el repaso del parcial, y si no les pido que analicen el segundo caso cuando trata de acercarse a una Poisson. Entonces, no quiero confundir con esta parte. Los temas más importantes serían entonces, para la teoría, estas aproximaciones que les estoy diciendo, que tengan presente también el tema de la esperanza, la varianza de cada una de las distribuciones. De la parte teórica, vieron este modelito que les decía, unidad 5, que ustedes hagan un repasito de estas distribuciones, que sepan cuáles son las características. Vieron cuando recién les preguntaba, che, justifiquen por qué. Bueno, básicamente esa es la parte teórica, que justifiquen cuáles son las características de estos modelos de probabilidad. No me quiero quedar corta, me quedan 3 minutitos, pero quería ver si ustedes me quieren consultar algo más. Quise como orientarlos en esta última parte, más o menos para mandarlos a dónde podrían hacer el repaso. Más o menos manéjense con este ejemplo del repaso y con unos ejercicios, pero siempre es más o menos eso. Pueden calcular sus esperanzas, pueden ver las aproximaciones en los casos que correspondan. La habilitación de la autoevaluación le voy a preguntar a la profe González. El modelo normal es un modelo que se aplica para las variables continuas. Lo que yo recién les quise contar es que la binomial puede ser que cuando tengan un n muy grande, la dejen de tratar como binomial y la empiecen a tratar como normal. No sé si es la duda de la aproximación o si es la consulta de la función de distribución normal. La función de distribución normal, si quieren, es lo que aparece acá en la unidad 5, digamos, cuando lo tienen de repasos. Se los voy a mostrar. Esta es la distribución normal, los datos estamos hablando acá, ya nos hemos ido a una variable continua. Lo que trabajamos con la variable continua, cada vez que te hablen de una normal te tienen que dar cuál es el valor de la esperanza y la varianza. Lo que pasa es que la normal tiene una prima que es, sí, Franco, perdónenme, una prima que es la z, que no es otra cosa que agarrarla a la normal y estandarizarla, ¿bien? ¿Y cómo se estandariza la normal? La forma de estandarizar a la normal es restarle, se los muestro acá arriba, restarle a la variable la media y dividirla por el desvío estándar. Eso va a hacer que sea una normal con media 0 y 1, pero en última instancia es exactamente lo mismo, estás tratándola igual. Nada más que una es la estandarizada y la otra no. Entonces, a ver un segundito que no quiero perderme los chats. Me podés preguntar, viste, cualquier consulta, digamos, las aproximaciones, me preguntaba Franco acá. Franco, mira, las aproximaciones no son más que esta. La binomial se puede aproximar a la normal con una n grande, que te dé un n por p y un n por q mayor a 5, y se puede aproximar a la Poisson cuando es muy chiquitito el p, por eso lo vamos a hacer con el ejemplo del 0,02 del cinturón, y el n sea grande, o sea que binomial se aproxima normal con un n grande, cualquier sea el p, o se aproxima Poisson cuando el n es muy chiquitito, perdón, el p es muy chiquitito y el n es grandísimo. Por lo general ya va a ver que aproximamos más normal, pero es la forma. Todos estos archivos que estamos viendo están subidos en una plataforma en la unidad 5. Les pido que usen como repaso esta estructura, digamos, de
los análisis. Y después, perdón, la última aproximación es la de Poisson anormal, cuando el lambda nos queda, o sea, nos queda mayor a 20. Ahí se aproxima. La clase de repaso la semana que viene. Así que ahí retomamos estos temas. Cualquier cosa me mandan por mail las consultas que ustedes tengan. Estoy a disposición y después están las clases de repaso, digamos, las clases de consulta de los profes. Pero la clase de repaso general, sí, tengo entendido el martes que viene a las 3. Espero que les haya aclarado un poquito el panorama y si no que los haya orientado para dónde tienen que empezar a repasar. Ha sido un placer charlar con ustedes y cualquier cosa me escriben por mail, no tengo ningún problema en contestarles lo que les haga falta. Así que éxitos para lo que viene y practiquen que no es una cuestión de encontrar la vueltita, pero no es mucha complejidad. Nos vemos la semana que viene.